Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. En vísperas del Día de la Rebeldía Nacional, nuestra mesa redonda pone sobre la mesa, aunque parezca una redundancia, el heroísmo. Vamos a hablar, sin dudas, de una cualidad que distingue al pueblo cubano. Pero somos capaces de actos heroicos como los hemos tenido a lo largo de la historia, en la cotidianidad también. ¿Hasta qué punto, cuando se oraban valores, está ese incluido? De eso vamos a hablar esta tarde con invitados especiales. Yo les invito a que nos acompañe a poner sobre la mesa el heroísmo como un saludo a los héroes y las heroínas del pueblo de Cuba, que son casi tantos como las batallas por nuestra independencia. Acompáñenos. Muy buenas tardes. Y les decía que son muy especiales nuestros invitados de esta tarde. Arsenio García Dávila, expedicionario del yate Granma, uno de los 3 más jóvenes, aunque en muchas partes aparece como el más joven expedicionario del Granma, y ya ustedes se darán cuenta también por su aspecto que es uno de los más jóvenes de los expedicionarios del yate Granma. Irma González Salanueva. Bueno, hija de un héroe de la República de Cuba, pero está en su condición de profesora de psicología para ayudarnos a interpretar un poquitico cuál es la psicología detrás del comportamiento heroico. Y hemos invitado también como periodista, colega nuestro, a Ricardo Ronquillo Bello, subdirector del Diario de la Juventud Cubana, Juventud Rebelde. Con ellos ponemos esta tarde sobre la mesa el heroísmo, y me gustaría empezarlo como saludo también, como decía ahorita, a tantos héroes y heroínas que hacen tan hermosa la historia de Cuba. Queríamos abrir el programa hoy, a diferencia de otras veces, con una crónica escrita y contada también por Maribel Acosta Damas, periodista que colabora también con nuestro espacio. ¿Cómo se siente el heroísmo desde la perspectiva de una mujer nacida allí, en Artemisa, esa pequeña población cercana a La Habana, que está de fiesta por estos días a propósito del aniversario del Día de la Rebeldía Nacional? Entonces, con Maribel Acosta Damas y su crónica sobre los héroes y las heroínas en la historia de Cuba, empezamos a poner el heroísmo sobre la mesa. Una creció en las calles con sus nombres, en la escuela con sus memorias, viéndolos en los ojos de los amigos y los familiares del pueblo. Supo de la novia, de las travesuras, de los defectos, de sus inmensas añoranzas y proezas. Y parece extraño que hayan sido reales, porque con el paso del tiempo el mito los envuelve de tal modo que parecen lejanos e inalcanzables. Y es que solo la vida mirada hacia atrás puede ser capaz de definir eso que llamamos heroísmo. Mientras, la vida vivida es solo eso, el hacer con dignidad cada día, el negarse a un pacto de mentiras después de 10 años de manigua, como hizo Maceo, el aguantar el dolor de los grilletes con llanto de silencio y no traicionar, como hizo Martí, el verso limpio y los pulmones rotos y luchar, como hizo Villena, o los jóvenes que ardientes bajaron la escalinata universitaria en el centenario del apóstol, o los ojos de Abel, como dijo el poeta, o los tantos días de más de 50 años de sucesos, confusiones, contradicciones con uno mismo y con lo que le rodea, y las resistencias inolvidables. Y porque las mujeres expresan la victoria o la derrota de cualquier tiempo, ver las mujeres en el trozo de patria que les toca y de la mano de su niña, otra mujer como ella, que no la vence el cansancio ni las asperezas de las nostalgias. Por eso comparto el heroísmo de la gente de mi barrio, de mi pueblo, de mi ciudad. El que ofrece el poco de café cuando ya no tienes, el que se empeña en el hacer bien aun cuando es difícil, el que habla de amores y bellezas aun cuando parezca destiempo. Vuelo sobre los recuerdos, Fidel corriendo delante de los ciclones, atajándolos como nos ha gustado creer, llevando nuestras sus botas gastadas de caminos y guerrillas, parado delante de una con esa mirada que traspasa. Anda mi memoria por mis calles de niña, en el pueblo de los mártires,
Los jóvenes de entonces anduvieron por aquí mismo contándose el futuro. En la avenida que conduce al mausoleo que hoy los guarda, crecen los árboles y el sol, y otras generaciones cantándose los mitos de antes y de ahora, como los pinos viejos y los pinos nuevos de Martí. Porque un pueblo crece cuando siembra retos. Ahí están los 5, René y Fernando, de carne y hueso entre nosotros, aún con ojos de asombro. Y esta es la vida honrada de cada día, es la simiente de eso que llamamos patria y heroísmo. Maribel Acosta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y uno puede evitar conmoverse, a pesar de que conocía esta crónica, no deja. ¿A usted cómo la ve? Usted que es un héroe sentado a esta mesa, ¿cómo ve el heroísmo un héroe? Yo realmente no me siento un héroe. Yo me siento un hombre libre, como te decía. Nuestra consigna cuando zarpamos de México para venir a combatir a Cuba, tratar de alcanzar nuestra independencia. Nuestra consigna era héroes o mártires. En el 56 seremos héroes. En el 56. Alguien lo dijo. Pero realmente después Fidel nos aclaró que seríamos libres o mártires. Libres o seríamos mártires. Y los que hoy estamos vivos, pues nos consideramos libres. Nosotros tenemos una gran cantidad de héroes. Podemos decir que desde la lucha de nuestros aborígenes, de nuestra guerra de independencia. En ellos, a ver, Arsenio, que no quiere reconocerse héroe, que no quiere que lo llamen héroe, pero tiene la condición de héroe, perdóneme, se lo dio haber integrado ese destacamento de honor de 82 expedicionarios que vino en el Granma. ¿Cómo se formó para llegar a ser el hombre que hoy es un héroe, aunque él no quiera llamarse así? Yo te repito que primera vez que me dicen héroe. ¿Verdad? Sí. Yo vi por ahí un encuentro con la juventud, ¿no? No, hay muchas veces con la juventud, okay. En nuestras visitas, así, pero que me llaman héroe a mí, en el grupo dicen los héroes, pero por eso te hacía la aclaración. Claro, pero digo, ¿cómo se formó el heroísmo de ustedes, de su generación? Porque a su lado, como usted dice, los que sobrevivieron pueden ser héroes o sencillamente hombres libres, pero quedaron otros que se convirtieron en mártires, sí, que pudieron ser héroes. Ahí, todos los que cayeron son mártires, y hoy se reconocen como los mártires en nuestra patria, de esta etapa de nuestra lucha por la independencia, porque también, bueno, analizamos la historia de nuestra guerra de independencia y vemos la cantidad de héroes que ha dado nuestro país. Y después viene la lucha contemporánea, antes del ataque a Cuartel Moncada y el desembarco del Granma, todos aquellos hombres que trataron de luchar, que no lograron tener éxitos en la lucha, en su programa, que fueron inclusive muchos asesinados por aquellos gobiernos tiránicos y entreguistas que tenían lo que llamamos república. Y después, bueno, los hechos, el programa de Fidel contemplaba la lucha armada para liquidar por completo aquel sistema de explotación, y para liquidarlo había que tener
una serie de condiciones en la lucha y lograr una serie de condiciones para poder destruir los cimientos de aquel sistema. Yo tenía que suponer, porque no es la primera vez que me pasa, que cuando sentara un héroe a esta mesa me iba a decir que no lo es, porque yo creo que una de las primeras cualidades del ser heroico es casi nunca reconocerse. Entonces yo, con su perdón, voy a utilizar a la profesora de psicología que tengo aquí, que además es hija de un héroe y que nació al lado de ese héroe y le costará trabajo también identificar. ¿Cuál es? ¿Hay una psicología del héroe? Arlene, realmente podemos describir al héroe desde la psicología de la personalidad. Como bien, bueno, yo creo que obviamente que ningún héroe se reconozca como tal, quiere decir que esas actitudes heroicas son para ellos simplemente familiares, ¿no? Y se vienen construyendo desde que nacen. No se nace héroe, no se nace un hombre noble, se va desarrollando un hombre en su sociedad, en las instituciones socializadoras, la familia. Es por eso que casi todas las biografías que vemos de los héroes, las películas, podemos recordar El Ojo del Canario, vemos cómo realmente en todas las historias hay sobre todo estos personas que tienen mucha influencia, que son agentes socializadores que van solidificando desde que es muy niño en la persona estos valores, estos componentes psicológicos de la personalidad, como las actitudes, las creencias, las necesidades, y bueno, también que dan lugar a que en un momento determinado la persona con cierta espontaneidad tenga actitudes que para ellos simplemente es lo que debe hacer, porque aunque tienen espontaneidad, tienen también cierta obligatoriedad para esa persona, porque las ha asumido como propias, ha asumido esos valores desde, se dice que bueno, cuando eres niño, esas primeras etapas de la vida, a los 5 años, donde se van dando las primeras señales de cuáles son los elementos que van a componer tu personalidad, ya los elementos conscientes, inconscientes, la adolescencia, esa etapa tan compleja, donde se van solidificando y ya llega bueno, esta juventud, donde hay, por supuesto, una gran estabilidad y tenemos toda esta serie de comportamientos. Es por eso que vemos que si leemos la historia de cualquiera de nuestros héroes, está plagada de hechos heroicos, de hechos altruistas. Por lo tanto, una psicología del heroísmo sería una psicología de la personalidad, del estudio, de la formación de la personalidad de estos hombres. Pero digamos, si uno se acerca a personalidades históricas, porque yo también me he preguntado, ¿el héroe es en sí mismo o es la historia lo que lo convierte en héroe? El término empieza a usarse a partir de que ya ha pasado el tiempo. Voy a ver si qué me puede aportar en este caso. Yo creo que son las circunstancias las que hacen a los héroes. Pero se le llama héroe ya después, ¿no? Como que a veces en el momento mismo, es raro, un caso como ahora mismo el de los 5, que no necesariamente se reconocen ellos mismos héroes, pero lo han hecho por una actitud. Pero los 5 son el resultado de una circunstancia histórica de este país. O sea, Cuba, viviendo la agresividad de Estados Unidos, el empeño de Estados Unidos de subvertir el orden institucional y de destruir a la Revolución Cubana, ha hecho todo lo inimaginable. Y por supuesto Cuba ha tenido que defenderse frente a ese interés de Estados Unidos de destruir a la Revolución Cubana y el proyecto de independencia y de justicia que la Revolución Cubana representa. Y por lo tanto, los 5 héroes son una expresión de la actitud del pueblo de Cuba de defenderse frente al empeño de Estados Unidos. O sea, y eso está en los 5 héroes, pero está en otros miles de cubanos, en otros miles de jóvenes cubanos. O sea, les tocó a ellos porque por determinadas razones, determinadas circunstancias, casi fue casual, podríamos decir, que fueran ellos, pero hubieran podido ser otros, porque hay muchos jóvenes con, vamos a decir, con los mismos valores, con las mismas actitudes, con los mismos sentimientos hacia su país, hacia los valores que ha forjado este país, que hubieran podido hacer como ellos, el mismo gesto. Ahora, si tú tuvieras que, no pensando exactamente en los 5, tuvieras que hacer un perfil de un héroe desconocido, pero que está cargado de algo que tú reconozcas en todos los que tú llamas héroes, de la historia y de la contemporaneidad. Grandes ideales, un gran sentido del desprendimiento. No se hace nada por uno mismo, se hace algo para los demás, por el otro. O sea, no hay egoísmo.
es un sentido de la entrega al otro, a los demás. Puede ser al amigo, a la familia, al vecino, al país, al mundo. O sea, siento que lo que hay detrás de eso detrás de un héroe son grandes ideales, grandes sentimientos de amor sobre todo. Me parece excelente, porque además eso lo decía el Che. ¿Quieres aportar algo sobre el perfil? Y a lo mejor yo puedo volver con una de las cosas que me ha preocupado siempre. Fíjate que al principio yo decía héroes y heroínas, porque este es un país que está cargado de héroes y heroínas. Ustedes mismos tenían, Gladys Rubio está presentando una serie de clandestinas que son, qué mujeres tan heroicas, ¿no? Arlene, hay historias tremendas. Sí. Recuerdo una, por ejemplo, que estando en Guantánamo, la aprendí leyéndome la historia del indio Guamá, que es uno de los primeros, vamos a decir, héroes de nuestras luchas por la independencia. Ya se sabe que Guamá escenificó la primera guerra de los 10 años en Cuba, porque resistió durante 10 años a las fuerzas colonialistas españolas. Pero hay la esposa de Guamá, hace un acto que está en la historia de Cuba, es un acto que alguien puede considerar, además de heroico, casi terrible, porque aquella mujer, después que matan a Guamá y la toman prisionera los españoles, la condenan a la horca. Y en el momento en que la van a ahorcar, ella le pide al cura que estaba dirigiendo, estaba participando en aquel momento en el acto de ahorcamiento, que ella se va a convertir al catolicismo si le permiten tomar en sus manos a su hija, abrazarla por última vez. Y esta mujer, que se llama Casiguaya, lo sacrifica. Sacrifica a su hija, la estrangula contra su cuerpo y le grita a los españoles, le tira la cruz al cura y le grita a los españoles que ella prefiere, que su hija no sería esclava, como no sería ella esclava, que era la mujer de Guamá. O sea, ahí en la mujer, o sea, ahí tienes ya una primera expresión de la rebeldía de la mujer cubana, de la mujer que como ella o como tú hoy están viviendo en este país y haciendo lo que está haciendo este país. No, tú hablas y yo estoy viendo una lista larga y rostros más o menos familiares, pero Mariana Grajales, por ejemplo, que es el símbolo de la madre cubana. Si hay un padre de la patria, hay una madre de la patria, y viene el nombre de Mariana Grajales, o después, más cercano en el tiempo, compañeras de lucha de Arsenio. Hay muchas. Por ejemplo, está Fe del Valle, porque hay héroes que con una sola acción se convierten en héroes. El héroe se realiza o se hace a través del tiempo. Y por ejemplo, Clodomira. Lidia y Clodomira. Lidia y Clodomira, dos compañeras que eran mensajeras del Che, que fueron capturadas aquí en La Habana y torturadas salvajemente y asesinadas, y no hablaron, no mantuvieron su condición de revolucionaria, el secreto que mantenían, y bueno, hay infinidad de la historia pasada de la independencia, hay infinidad de compañeras que ya la conocemos por los libros de texto y toda una serie de cosas, pero actualmente hay también muchas compañeras que, bueno, muchas son conocidas, tienen casos de Melba, de Aide, de Celia. Entonces, de Vilma, que se convirtió en una leyenda en Santiago de Cuba. Un compañero, autor, estaba escribiendo un libro sobre Celia. Y entonces hay héroes, mira, hay muchos héroes que son, por ejemplo, los campesinos que nos ayudaron a nosotros, son héroes anónimos, que prácticamente salvaron el resto de los compañeros que salieron después del combate de la Alegría del Pío. Y esos campesinos que muchos de ellos los asesinaron, les quemaron su vivienda con ellos dentro de la vivienda. Esos campesinos no sabían prácticamente muchos ni quiénes éramos, pero bueno, aquella cuestión solidaria de aquellos hombres viéndonos, claro, algunas cuestiones. Es heroico. Bueno, pues hicieron cosas increíbles y son héroes anónimos de toda esta serie de cosas. Yo le decía a este compañero que me decía que estaba escribiendo este libro de Celia sobre la participación de Celia en la lucha,
Y yo le decía, escribe, es mejor que escriba sobre los campesinos. De Celia sobran los méritos y las cosas que realizó en todo el proceso revolucionario. Escribe sobre esos campesinos que de verdad son héroes. Como los campesinos que lo ayudaron a usted a esconder su fusil después de sobrevivir a Alegría de sí. Pío. Pero bueno, hoy no vamos a entrar a la historia, hay que contarla, la historia, porque las nuevas generaciones necesitan. Él no lo ha dicho, pero yo estoy clarísima que Arsenio, como toda su generación, la llamada generación del centenario, leyó muchísimo a José Martí, y José Martí es ese ser que constantemente inspira. De él vamos a estar hablando en un ratico con un gran conocedor de su obra, a propósito de que, señores, este año, 125 años de la Edad de Oro. ¿Quién no aprendió de heroísmo a través de sus páginas? Vamos ahora a la calle con Oscarito, que ha hecho, Oscar Figueredo, que ha hecho el Voz Populi tradicional de nuestra mesa redonda. Hoy que ponemos el heroísmo sobre la mesa, vamos a ver qué opina nuestra población en relación con el heroísmo, la cotidianidad o la excepción. Vamos allá. El heroísmo, bueno, es un acto creo que es de lo más esencial que puede tener un ser humano, o lo supremo, diría yo. Él entrega incondicional a una causa, puede ser una causa o una convicción, a riesgo incluso de la vida, ¿no? Está dispuesto a entregar hasta la vida. Se puede ser un héroe diario también, porque cuando uno rompe la rutina y es capaz de generar cosas nuevas y eso, son actos de heroísmo, aunque no tienen el mismo significado de los otros héroes, ¿no? ¿Qué son los héroes? No sé qué explicarte, qué decirte. Para mí un héroe es todo aquel que ayude a cualquier tipo de persona. Los 5 héroes han dejado huellas importantes en nuestra tierra, a nuestros niños, porque han sembrado un valor importante, que es fundamentalmente el heroísmo. Hay héroes en todos lados, en la película, en la vida cotidiana, en la calle, en un trabajo, en una escuela. Ser una persona valiente, decidida, capaz de enfrentarse a cualquier situación que se le presente en la vida. Y es importante que el maestro le enseñe eso a los alumnos y tanto a los padres a la familia, para que los niños se presenten y se preparen para la vida. El heroísmo es resistir muchas cosas, pasar muchas vicisitudes, teniendo siempre fe en el futuro. El pueblo cubano, por supuesto que es un pueblo heroico, ha sido a lo largo desde prácticamente su creación hasta nuestros días. Hoy en día sigue siendo un pueblo heroico. El día a día del cubano es una heroicidad. Solamente nada más decir eso implica un hecho por lo que representa, ¿no? Y creo que al haber llegado donde hemos llegado, habla muy bien de la heroicidad del pueblo cubano. Y bueno, en estos días en que tradicionalmente en vísperas del Día de la Rebeldía Nacional, los héroes, aunque no se quieran reconocer a sí mismos como tales, recorren lugares, se encuentran con jóvenes. ¿Cuál es la mayor preocupación que tienen los héroes? Por lo menos los que usted conoce, ya que usted dice que no. Sí, en estos días, con motivo a la fecha del 26 de julio, siempre tenemos una gran carga emotiva porque nos reunimos con muchas capas de la población, con los jóvenes sobre todo. Y también vemos cosas que nos impactan, nos duelen, en muchos casos de jóvenes descarriados, por ejemplo, podemos decir, esto lo hablamos muchas veces con la juventud. Y ¿lo han hablado en estos días, por ejemplo? Sí. Ustedes conversan, se producen encuentros, a veces vemos un encuentro, habló en nombre de la juventud, la secretaria de la juventud habló Arsenio en nombre de los expedicionarios, de los combatientes. Hablan de estas preocupaciones. Nos reunimos con jóvenes fundamentalmente, por ejemplo, del Ministerio del Interior, de la juventud, de las unidades militares, de centros de trabajo. Y de todo eso fue... Pero allí es donde más arcilla hay para ser héroes, claro, es decir, gente con capacidad de sacrificio. Es indiscutible. Pero ustedes tienen la fuerza que tiene la juventud y la juventud, lo que hace la juventud. Pero tienen preocupaciones ustedes. Sí, vemos algunas cosas, no solo, en estas visitas hablamos algo de eso, pero fundamentalmente en la vida diaria, en nuestra vida diaria que vivimos aquí en la capital.
vemos muchas manifestaciones entre jóvenes que nos sorprenden. Para nosotros, algunas manifestaciones que a veces las vemos con ira y una mezcla de lástima. Y entonces pensamos en la familia de esos jóvenes. ¿Por qué actúan de esa forma? En los maestros de esos jóvenes, si algunos van a la escuela. Y de verdad que nos duele ver esas manifestaciones de jóvenes que son muy jóvenes. Suelen decir ustedes, como dice tanta gente, no corrió tanta sangre en la historia de Cuba como para que se pierda, ¿no? Mira, no luché yo por esto, es decir, para ver... Por eso es que te digo que esas manifestaciones nos duelen, nos llegan muy profundamente cuando vemos esos jóvenes que ni siquiera, desde luego que no conocen lo que costó el triunfo de la revolución, lo que aportó la juventud, porque el aporte mayor en la guerra y en la clandestinidad, en la lucha esta, la última lucha de independencia, fueron mayormente los jóvenes. Los jóvenes son los que realizan estas cosas. Los jóvenes, en cada joven yo veo un mineral en bruto valioso, y algunas veces pues ese joven no ha tenido la oportunidad. Es cuando lo veo con la parte de la lástima, de que lo hayan ayudado la propia familia, que es la principal cédula de la ayuda. ¿Usted cree que es la familia, más que la escuela? Más que la escuela. La escuela, yo recuerdo en mi juventud, cuando yo tenía 12 años, mis maestros, que no te hablaban mucho de la política porque muchos temían que lo sacaran de los cargos de maestro que tenían, porque muchos de ellos ganaban por oposición, pero otros eran puestos por políticos en esos cargos. Y quinto grado de los niveles, que a mi padre, y mire que respeté a mi padre, que eso fue, yo respetaba a ese maestro. Entonces, pero usted dice que es la familia la que le inculcó todo eso. No, porque mi familia fue la que me inculcó el respeto al maestro y lo que el maestro me iba a transmitir. Y todo eso, a pesar de la corta edad, como ella dice, que lo he leído varias veces, que el hombre empieza a formar su personalidad después, a los 5 años. Yo creía que era demasiado joven, pero así lo he leído varias veces y me lo han dicho muchos amigos psicólogos. Entonces, pues, eso no a mí, te estoy hablando inclusive en nombre de los que sobreviven de esta etapa, a lo doloroso algunas veces cuando nos reunimos y hablamos de este tema. Claro. De la manifestación. Bueno, quizás yo con mi propia pregunta y como lo voy orientando, lo he llevado a la parte negativa, porque como decía, se ha encontrado usted también con fuentes de heroísmo. Pero voy con Irmita para que nos siga ayudando también en el análisis psicológico. Hay en la juventud la predisposición, sobre todo en la juventud, la predisposición al heroísmo. Arlene, yo creo que en una sociedad como nosotros, como la nuestra, no podemos perder de vista esto que hablábamos, que es el vínculo entre la sociedad, el grupo y el individuo. Obviamente nuestra sociedad estimula actitudes heroicas, no nuestra sociedad hoy, solamente nuestra sociedad hoy, sino desde la historia. De alguna forma esas actitudes se perpetúan. Sí, y quería decirte que no solo los 5 vienen desde el Ministerio del Interior, 2 de ellos nacieron del pueblo, ni siquiera, o sea, son actitudes que ni siquiera provienen de que vienen de una formación, o sea, que la formación, como bien decía, la formación viene desde muchos agentes, desde la coherencia y la consecuencia de estos agentes socializadores en los jóvenes, en los niños. Cuando hablo de coherencia, consecuencia, yo creo que es muy importante para los jóvenes ver que en su casa se dice lo mismo que se hace en la calle, o sea, ver que sus padres dialogan sobre ciertos valores que después ejecutan, que después ponen la consecuencia también en la forma de educar. Yo creo que eso es muy importante. Como también es importante pensar, como bien decía Arsenio, la familia es el núcleo principal de cualquier sociedad. Si queremos hacer un mundo mejor, tiene que empezar por buenas familias criando buenos hijos.
pero la importancia de la sociedad, de los valores que inculca la sociedad, que vienen desde su historia, sí creo que hay sobre todo una predisposición, como bien decía, a rasgos como la entrega, como la amistad. Yo creo que esos son rasgos que todavía permanecen muy enraizados en nuestra sociedad. La solidaridad humana. La solidaridad humana, exactamente. Vemos a diario en nuestra sociedad ejemplos de heroísmo. Tenemos, por ejemplo, cuidadores, las personas que cuidan, que entregan su vida por dedicarla a un ser amado, ya sea discapacitado mental, eso es un acto heroico. En las catástrofes ambientales que ha sufrido nuestro país, vemos la brigada Marta Machado, como nuestros artistas, o sea, son actos heroicos que obviamente, como bien decía, no nacen de un momento a otro, son actitudes que van consolidándose en la estructura personológica de cualquier persona, pero sí obviamente ante una situación X entonces se toma una actitud con cierta intensidad. Ahora, Arsenio tenía 20 años cuando se enroló en la expedición del Granma. Yo decía, más que una predisposición es la búsqueda también de enfrentar a toda costa el riesgo y de darse a los demás, es consustancial a los jóvenes. Pero ustedes, a partir del propio periódico, ¿qué encuentran en los jóvenes con respecto al héroe? ¿Se ven como posible arcilla de héroes o se ven como los héroes son parte de la historia y no me corresponde a mí el acto heroico? Arlene, la apreciación que yo tengo es que nadie busca ser héroe. Las circunstancias y los hechos te ponen a veces ante pruebas en las cuales los valores que tú has cimentado en tu personalidad hacen que reacciones como un héroe, que actúes como un héroe. Nosotros hemos hecho estudios, yo tengo la opinión, y además eso lo hemos comprobado en análisis que hemos hecho en el periódico, indagaciones, en sondeo que hemos hecho, de que nosotros no podemos medir la heroicidad de las generaciones actuales a partir de los actos heroicos que acometieron otras generaciones. Claro. Porque son generaciones que han vivido circunstancias históricas distintas, sociedades completamente distintas, con características y fenómenos y contradicciones distintas. Yo creo que la definición más importante de la heroicidad del cubano en los últimos años la hizo Raúl en la última sesión de la Asamblea Nacional. Cuando Raúl dijo, si no me equivoco, ahí me falla la memoria, que cada cubano es un héroe. Y se refería sobre todo al sentido de la resistencia que ha tenido el pueblo cubano, porque el pueblo cubano ha tenido que vivir unas circunstancias... Lo decía uno de los entrevistados. Ha tenido que vivir unas circunstancias muy difíciles, y esas circunstancias son las circunstancias en las que han vivido nuestros jóvenes. Entonces tú dices, ¿cómo reaccionaría? O sea, el joven de la generación del centenario tenía la dictadura de Batista. Había una dictadura sangrienta, había empobrecido al país, el ganterismo, una serie de características que tenía la sociedad. El asesinato, el crimen, o sea, por lo tanto los actos heroicos de aquella época se correspondían con la reacción de la juventud cubana por enfrentar y derrotar a esa dictadura que estaba mancillando al pueblo cubano. Ahora, la generación nuestra, por ejemplo la mía, estuvo más cercana, por ejemplo, a la mística del triunfo de la revolución, a los grandes héroes, a Camilo, al Che. Yo creo que no hay nadie de mi generación, por ejemplo, que casi la misma tuya, que no haya soñado, por ejemplo, con estar con el Che en la guerrilla boliviana. Nosotras soñábamos con ser Tania la guerrillera, casi toda la gente de mi generación. Efectivamente, y todavía yo leo el diario del Che en Bolivia y me estremezco, porque quisiera estar con el Che ahí acompañando para que no hubiera muerto el Che. Pero nuestra generación fue Angola, por ejemplo. Fue Angola, por ejemplo, pero es la generación que tuvo más cercana al momento de la mística. Pero no se puede olvidar, cuando él habla, por ejemplo, de fenómenos, vamos a decir, negativos que han ido desarrollándose en los últimos años en nuestra sociedad, que ocurrió el derrumbe del campo socialista. Y a partir de ese derrumbe nuestro país vivió circunstancias muy excepcionales. En nuestro país no ha salido de esas circunstancias, hemos vivido circunstancias de pobreza material, de limitaciones de todo tipo. O sea, buena parte de la sociedad que han conocido los jóvenes cubanos es una sociedad que ha vivido en la precariedad. Por lo tanto, es una juventud que está marcada por esas circunstancias, por esa situación. Y por lo tanto, ella tiene una forma distinta de asumir la heroicidad. Claro. Algunas veces incluso negativas. Sí. Algunas veces negativas, eso podríamos
podríamos volver con eso, porque me ha dejado un poco en la duda de tratar de interpretar lo que quieres decir, pero capto clarísimo, porque estabas tú hablando y yo pensaba, fue en los 90 que los 5 infiltraron células terroristas jugándose la vida, claro, y de hecho jugándose su libertad, al punto de que hay el caso de Gerardo que se la pretenden quitar para el resto de su vida, y esos jóvenes, que todos eran muy jóvenes en el momento que fueron detenidos, estaban jugándose sus vidas. Voy un momentico a exteriores con una persona a la que respeto y quiero mucho, porque lleva muchos años haciendo posible el conocimiento profundísimo, más profundo, de la obra de José Martí. Hablo de Pedro Pablo Rodríguez, editor de la edición crítica de las obras martianas, Premio Nacional de Ciencias Sociales. A propósito, decía ahorita que este año se cumplen 125 de esa revista para niños que yo creo que sembró el virus, sí, el virus bueno del heroísmo en el alma cubana. Pedro Pablo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches, un saludo para ti y para toda la audiencia. ¿Será, Pedro Pablo, que un texto como Tres Héroes de José Martí, ese que casi todo el mundo recuerda su primer verso, cuentan que un viajero llegó un día al anochecer y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba donde estaba la estatua de Bolívar? Y cuentan que el viajero, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía como un padre cuando se le acerca al hijo. El viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre, a Bolívar y a todos los que pelearon como él porque la América fuese del hombre americano. Lo dejo ahí, es el empezar de Tres Héroes. ¿Cuánto tiene Martí de responsabilidad en que Cuba sea un país de gente heroica? Bueno, yo creo que muchísimo, no solo por este concepto que entrega en Tres Héroes, justamente del héroe, porque yo creo que Martí, me perdonas que empiece por acá, yo creo que Martí ahí está dando un poco una respuesta no solo para los cubanos y los latinoamericanos, sino para el mundo acerca del concepto del héroe, porque el mundo moderno, ese que estaba viviendo Martí, que es el mundo del capitalismo, el mundo del ascenso de la burguesía justamente, había trastocado y estaba trastocando y lo trastocará cada vez más el concepto de héroe, que venía, digamos, del mundo antiguo. El héroe es única y exclusivamente en el mundo moderno burgués la persona que tiene éxito, y el éxito se mide en buena medida por su capacidad para imponer su punto de vista, sus decisiones, su manera de ser, y sobre todo si tiene éxito en el plano económico. ¿Y quiénes eran los héroes en el siglo XIX? Ya, bueno, eran sobre todo los grandes conquistadores, al punto de que todavía hoy en muchas partes del mundo una persona, digamos, como Napoleón, sigue siendo un prototipo del héroe moderno. Ahora bien, José Martí presenta en Tres Héroes, y en general en todas sus obras, porque esto es para los niños, pero sobre estas personas y sobre otros héroes habló muchísimo, sobre los héroes humildes habló también, y eso quiero decir algo. Y es que Martí tiene otro concepto del héroe. Para Martí el héroe, en primer lugar, no es perfecto. Recordemos que en ese mismo trabajo que tú citabas también al inicio, bueno, es donde él dice que los agradecidos, que los héroes son como el sol, los agradecidos hablan de la luz, los desagradecidos pues hablan del calor. Y en realidad, si leemos con mucho tacto y cuidado las cosas que escribe, Martí no hace, digamos, una apología totalmente elevada de los tres héroes de que está hablando, que son nada más y nada menos que Bolívar, Hidalgo y San Martín, justamente tres de los iniciadores, los tres grandes iniciadores, no solo del proceso independentista, detalle importante en América, sino también en América Latina, sino además tres iniciadores que se movieron con los sectores populares y que aseguraron la independencia con los sectores populares y a favor de los sectores populares. Los otros son héroes del pueblo, no son héroes de un sector poderoso, no son los héroes que buscaban el poder para el ejercicio de las viejas oligarquías, sino para gente nueva, gente distinta y para el ascenso social de los pueblos. Pero lo otro también que pasa con estos héroes es que Martí, repito, no los presenta como perfectos, sino como personas que pueden tener errores, que de hecho cometieron errores inclusive, pero que justamente hay que ser agradecidos. Con lo cual Martí está abriendo, digamos, una imagen ética también. Ahora, el héroe es también el humilde. Recordemos que cuando estaba preparando la guerra de independencia de Cuba, pues Martí publicó
un trabajo que se llamaba así, de justamente héroes humildes, y allí se estaban presentando muchos de ellos que no quedaban para la historia, de esa gente que se van olvidando, de aquellos que digamos no han pasado por las grandes los grandes batallas, las situaciones más complicadas aparentemente, y estos también son para Martí unos héroes. Entonces hay un sentido de heroicidad que Martí lo lleva hacia lo cotidiano, y yo creo que eso es importante, porque eso me hace recordar aquello también que reclamaba, decía al inicio de la revolución, que hay que aprender a ser un héroe todos los días, no solo un héroe en el momento en que, digamos, la patria está en peligro y sufre una agresión, sino que la heroicidad es también, y debe ser sobre todo en circunstancias como las nuestras, creo yo, algo cotidiano, algo de la vida cotidiana. Yo creo que ahí están grandes lecciones que Martí ha dejado y que de un modo u otro han estado presentes en muchos cubanos, porque yo diría que desde los héroes que ustedes han estado justamente hablando hasta el momento, pues no han sido personas en muchos casos que se propusieron ser héroes, que se dijeron voy a hacer una cosa que otros no hacen, sino que asumieron esa heroicidad con un sentido de cumplir un deber que consideraron elemental, un deber que consideraban que había que asumir por el bien del hombre, como diría Martí, ni siquiera solo por el bien de la patria, sino por el bien del hombre. Ese es el sentido, yo creo, sobre todo para mí, que ha quedado y que cada vez más, creo, tenemos que aprender a recibir de Martí. Gracias, Pedro Pablo, muchísimas gracias, qué lindo, como habla siempre nuestro Premio Nacional de Ciencias Sociales, y pues reitero, alguien que tiene la responsabilidad que no leamos a Martí como de pasada, sino que lleguemos a la profundidad de su obra. Voy a despedirlo con el fragmento final, volviendo a esto, dice, estos tres hombres son sagrados. Bolívar de Venezuela, San Martín del Río de la Plata, Hidalgo de México, se les deben perdonar sus errores porque el bien que hicieron fue más que sus faltas. Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol quema con la misma luz con que calienta. El sol tiene manchas, los desagradecidos no hablan más que de las manchas, los agradecidos hablan de la luz. Uno de los fragmentos más hermosos también, un fragmento breve de un texto indispensable para formar a nuestros hijos. Está en la Edad de Oro, que cumple 125 años y parece que fue escrita ayer para nuestros hijos de hoy. Gracias de nuevo, Pedro Pablo, por estar con nosotros. Gracias a ti y a todos. Y antes de que entremos al último segmento de nuestro análisis, ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué tal si vamos a recordar lo que ha sido en las últimas horas un estreno valiosísimo que tiene también que ver con la Edad de Oro? Hablo de la película Meñique, que lo menos importante quizás es que sea nuestra primera película en tercera dimensión, porque no hay espejuelos para verla exactamente en tercera dimensión en nuestros cines, pero sino en la dimensión humana de uno de los personajes que hacen de la obra de José Martí un manantial donde beber cómo se aprende a tener actitudes heroicas y a que sintamos todos que somos un poquito un pueblo heroico.
Bueno, otra obra para los niños de otro Padrón que aporta, como en su momento Juan Padrón, como Elpidio, que tiene tanta de responsabilidad desde los medios para crear la mística del heroísmo. Yo vuelvo contigo porque me quedé un poco así, digo, ¿qué cosa del héroe negativo? Sí. ¿A qué te referías? Sí, yo creo que en los últimos años, como resultado de las circunstancias que ha vivido nuestro país, lamentablemente también se han ido estableciendo, vamos a decir, no de manera extendida, pero en determinados sectores de nuestra sociedad, especies de héroes negativos. Hablo, por ejemplo, de una tendencia, por ejemplo, o sea, si en la época de él se hablaba, por ejemplo, de la lucha contra la dictadura de Batista, de la lucha por la libertad. Por ejemplo, en los últimos años en nuestro país, ese concepto de la lucha ha ido asumiendo algún carácter negativo. Por ejemplo, hoy se habla de gente que lucha, pero ya no... el nombre de la lucha justifica cualquier... Ya no es esa connotación, es una connotación más negativa. Y esa forma de lucha tiene adeptos en determinados sectores de nuestro país. Por lo tanto, esos referentes negativos, esos paradigmas negativos que, como bien él indica, se están introduciendo en nuestra sociedad, tenemos que estar, por supuesto, muy atentos con eso. Por ejemplo, a veces también se cree que el que triunfa es el que se va de Cuba, o sea, el que no sigue luchando aquí para levantar el país, para defender el proyecto, para enfrentar las dificultades que tiene el país. Entonces, todos esos referentes negativos que de cierta manera se han ido... Por eso que recordaba Pedro Pablo que hubo una época en el siglo XIX, antes de José Martí, que a veces se relacionaba lo heroico, al héroe con el que mejor vivía, o el que tenía acceso a la... Y es muy peligroso, Arlene, porque nuestra nación es una nación muy joven, que le ha costado muy cara la lucha por la libertad, la lucha por la independencia y la lucha por la justicia. Y siempre en Cuba han habido dos tendencias. Una tendencia libertaria, independentista, y lo que creo que Abel Prieto en algún momento llamó una conciencia platista, o sea, anexionista. O anexionista. Cierta gente que siempre piensa en que la salvación de Cuba está en rendirse frente a Estados Unidos o frente a potencias extranjeras o frente a dominios exteriores a Cuba. Y entonces yo creo que lo que se está jugando Cuba hoy con el proceso de actualización y el éxito de este proceso que nosotros estamos desarrollando hoy en nuestro país es muy importante, porque del éxito de ese proceso depende el bienestar de nuestra gente, o sea, que nuestra gente pueda salir de estos más de 20 años de una crisis continuada y empiece a disfrutar del bienestar que después de tantos años de dificultades y que no se obtiene sin trabajo, y que no se obtiene sin trabajo y sin sacrificio. Pero es muy importante lo que estamos jugándonos con el proceso de actualización y lo que el proceso de actualización también significa para el socialismo, porque no nos podemos olvidar que en Cuba hay una trilogía, es esta patria, revolución y socialismo. Y entonces, en la medida en que es exitoso o no es exitoso el modelo, todo eso se mezcla. Y por lo tanto, en la medida que eso se mezcla negativamente, claro, es peligroso para la suerte del proceso y de la lucha que llevó adelante. Yo retomo la idea del principio, es decir, una nación que se sostiene sobre columnas de heroicidad. Efectivamente. Las nuevas generaciones que buscarían resolver todos sus problemas saliendo, yéndose, lo único que se pierde es la oportunidad de ser los héroes también de esta época, aunque no sean con nombre. Me queda menos de un minuto y medio. ¿Usted quiere decir algo? Sí, sobre los héroes negativos. Y no quiero terminar con negativo, quiero terminar en positivo. No, lo que quería era recomendar un libro para la juventud. ¿Cuál? Para que lean sobre los héroes negativos que nuestros enemigos de clase tratan de hacer también, porque necesitan también héroes negativos. Que es un libro recientemente, me lo regaló la juventud precisamente allá en Ciego de Ávila,
se llama Girón, Victoria de las Ideas, así más o menos se llama el libro. Ahí están textualmente, no sé si lo has leído, no, todos los interrogatorios que se le hicieron a los héroes que... a los héroes negativos, a los que vinieron a los que vinieron en la expedición aquella, en la invasión mercenaria de Girón. Y entonces hay un panel de periodistas de aquella época que se entrevistaron, inclusive hay una conversación del propio Fidel con ellos, en la única vez en el mundo que un hombre como Fidel, pues, no se conoce otra vez otro hecho como este que se haya entrevistado con esos posibles héroes que aquella gente trataron de crear. Que trataron de imponer a sangre y fuego. Se me acabó el tiempo. Irmita, ¿querías decir algo muy breve? No, sobre todo pensando en positivo, Erlín. Pensar en positivo significa no desestimar el papel que tenemos todos en la formación, ya sea niño, adulto, hombre, en hacer, y siempre pensar que estamos llenos de actos cotidianos de heroísmo, y quién sabe que en un momento determinado pueden haber siempre, y siempre habrán grandes actos de heroísmo, ¿no? Yo quería terminar muy en positivo porque dentro de 48 horas aproximadamente hubiera cumplido 60 años un héroe indiscutible de América. Hablo de Chávez, de Hugo Rafael Chávez Frías, que pasó por estas tierras desprendido de todo egoísmo y dando a todo el que podía dar. Hay una maravillosa obra hecha musical por Raúl Torres, un joven cubano, que hizo una canción, El regreso del amigo, que ustedes conocen bastante bien, pero logró además unir a una parte importantísima del heroísmo cubano hoy, los médicos cubanos, en este caso, los médicos que se relacionaron directamente con Chávez y que trataron de salvar y prolongar su vida. Ellos cantan junto a Raúl Torres El regreso del amigo, y esta es nuestra despedida esta tarde, que sea un homenaje también a los héroes como Arsenio, aunque no se reconozca a sí mismo como tal. Y gracias a Ronquillo y a Irmita por acompañarnos en este análisis, a poner el heroísmo sobre la mesa, un tema que puede parecer difícil, pero es tan lindo como hermosos son los seres humanos que hacen actos de heroísmo. A ustedes muchísimas gracias por su atención, hasta un nuevo encuentro, y los dejamos con este regalo y el reconocimiento de la heroicidad cotidiana del pueblo de Cuba, tan valiosa como la vida misma para todo nuestro pueblo. Pero está cogiendo una octava abajo, cosa que tiene que hacer. Si el tono Venga, entonces vamos a hacer record, porque hay afinación, es increíble. Despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida del amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo ni finales de cenizas. Tanto corazón dolido no se va a creer en la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Este amigo desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa y va a volver con Sandino, con el Che Mares y Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierra que sueña América dividida, el que levantó al mendigo y compartió su comida.
misa y va a volver con Sandino, con Ilse Martí Bolívar. Corazón no te vas a ir. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Hay un futuro más cierto que el que forjó tu mirada. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Por el sol que nos encendiste cada mañana. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Que digo tu nombre, se estremece la montaña. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. América te llevará en su corazón que te ama. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido. Fue un momentico a la misa.